Hola, buenos días. Hoy 23 de abril, día del libro. Hoy empezamos un poco más temprano de lo habitual. Es lo bueno que tiene a veces descansar. Llevamos muchos días sin descansar y hoy hemos tenido la oportunidad de hacerlo largo y tendido. Vamos a entrar directamente en la temática del día y hoy vamos a entrar en este segundo café en tres, cuatro temas. Vamos a empezar con un tema ya clásico en este programa. Cuando hablamos de la caída de Podemos, vamos a decirlo así con claridad, siempre nos basamos en la misma historia. Y la historia es muy fácil. Cuando alguien asciende en la política a través de la moralidad, solo basándose en la moralidad y no en los hechos, pues es muy fácil que cuando agrede, digamos, esta moralidad, la caída sea rápida. Tenemos un ejemplo muy claro en el caso de Pablo Iglesias. Llegó con el discurso en aquellos 2015, 2016, 2014, 2017, 2018, donde planteaba una serie de cosas que podían animar a mucha gente, hay que decirlo así de claro. Hablaba de cosas incluso fáciles de asimilar. Oiga, los políticos no tienen que tener privilegios, no se tiene que ganar a la política para forrarse, todos debemos tener los mismos derechos, etcétera, etcétera. Fíjense, todo basado en una supuesta moralidad desde una fase, digamos, inferior, vamos a decirlo así, como queriendo auparse a la unificación de todos bajo el mismo criterio. Y claro, cuando llega la política, convierte la moralidad en inmoralidad. Y cuando conviertes la moralidad en la inmoralidad, habitualmente es por dos problemas. El primero y básico, cuando asciendes a ciertos lugares y no tienes los pies en el suelo. Es algo que hemos repetido también en muchas ocasiones. Lo fácil es, y no hablamos solo de la política, incluso hablamos de la comunicación y de otras cosas, es no tener los pies en el suelo cuando llegas a cierto nivel. Es quizá la falta de costumbre, quizá la falta de asimilar los piropos, los elogios, vamos a decirlo así, que te hacen alejarte de la realidad, y para eso no hay nada mejor que intentar no solo mantener los pies en el suelo, sino conversar con la gente, escuchar a la gente, hablar con la gente. No vamos a ser ejemplo de muchas cosas, pero en eso creemos que es algo que tenemos muy bien asimilado. Aquí desde el primer día, y lo saben los oyentes, contestamos a todo el mundo, hasta los que nos critican, y no tenemos ningún problema porque creemos que de escuchar a la gente, lo hemos también explicado muchas veces, muchas de las informaciones que explicamos nos llega a través de mensajes privados de gente que nos explica sus dudas, nos dice sus cuestiones y nos hacen reflexionar, lo mismo que nosotros intentamos hacerles reflexionar a ustedes, nos hacen reflexionar ellos a nosotros y nos hacen pensar argumentos, líneas que seguramente en un análisis habitual olvidaríamos. Cuanta más gente influye en nuestra información, más información certera o analítica intentamos hacer. Y el gran problema estriba en que cuando uno se deja llevar por los piropos, uno se deja llevar por el poder, uno se deja llevar por la presencia de informaciones, digamos, que le favorecen, lo único que puede separarle de esa moralidad, vamos a decirlo así, es que se crea superior al resto. Y ese creemos que es el problema básico en este caso de Pablo Iglesias. Tenía su poder, su feudo en la universidad, allí se creía Dios, traspasó a la política y cuando llegó a la vicepresidenta se creyó que era un Dios menor en este caso, porque el Dios mayor, saben, siempre ha sido Sánchez. Y en vez de asimilarlo, de seguir recibiendo los inputs, de seguir escuchando a la gente, se aisló. Suponemos viendo series de televisión y haciendo cosas. Bah, y vamos a hacer un comentario que no haremos. Y haciendo otras cosas, digamos, el poder tiene esas cosas. Y a partir de ahí perdió la calle, perdió tener los pies en el suelo. Y cuando un político o un comunicador no tiene los pies en el suelo, lo mejor que puede hacer es irse. Porque si no, cualquier movimiento lo único que hace es ensuciar todavía más su pasado. Hoy leíamos en algún medio que desde el propio Podemos, a pesar de esos periodistas que siguen diciendo que fue brillante su intervención, reconocen que ha perdido Pablo Iglesias toda la fuerza que tenía hace unos años. Algunos creemos que no solo la ha perdido, sino que es que el mismo discurso que utilizaba hace unos años ahora ha quedado traspapelado por los hechos que ha ido haciendo durante los últimos meses o años. Porque no es lógico explicar una historia cuando vives de otra manera. Y ese es el fallo de Podemos y ese es el fallo de Pablo Iglesias.
Cuando un personaje es ruin y mezquino, y aquí citamos las frases de otro candidato, cuando un personaje es ruin y mezquino, tiene tendencia a creerse por encima del resto. En sabiduría, en conocimientos, en lo que sea. Y tiene la tendencia a cerrarse y no escuchar ningún argumento, ninguna palabra. Cree que tiene la verdad absoluta y es incapaz no solo de discutir, sino de escuchar. Y más de una vez hemos explicado que la política está para solucionar problemas y los problemas se conocen cuando escuchas a la gente. Cuando te separas, vives en tus únicas decisiones, tienes tendencia a errar. Y eso creemos que es lo que le pasa a Podemos en ese caso. Y lo que le ha pasado también, en otro nivel obviamente, a Inés Arrimadas en este caso, es decir, a Ciudadanos, los partidos que van en caída. Es decir, aquellos que no escuchan a nadie y que simplemente están para escucharse a ellos y a aquellos que ellos han colocado. Porque no hay nada peor en la política que escuchar solo a los que tú colocas. Porque muchos de ellos, sobre todo si son mediocres, acaban explicando lo que tú quieres oír. Y esa es la diferencia que podemos entender y podemos ver, no solo en la política, sino incluso en muchos medios de comunicación. Uno que a veces, soy sincero, veo muy pocas tertulias, ve tertulias, se da cuenta de que los periodistas acaban siendo los reyes, los directores, obviamente, de tertulias, etcétera, acaban siendo más reyes que los propios actores que tienen. Y eso conlleva que aquellos que saben que tienen un sueldo a cobrar a final de mes o por tertulia, saben que su mensaje ha de ser en consonancia con lo que le instruyen o que les dicen. Muchas veces hemos comentado que nadie piense que a un periodista le dicen, oiga, diga esto. Es aquella frase famosa que decían, a mí siempre me gustaría, nunca me han dicho en mi medio que escriba sobre este tema. Claro que no, a usted la han contratado porque saben que ya va a escribir de ese tema. Si no, no lo hubieran contratado. Pues en las tertulias y en la información pasa algo muy parecido. Tú te rodeas de la gente que crees o sabes que va a decir lo que tú quieres que digan. De esa manera no tienes conflictos y de esa manera sigues pareciendo el rey, sigues pareciendo el que más sabe y sigues pareciendo aquel que informa mejor. Es difícil escuchar a la gente, es difícil, y no lo vamos a decir por tirarnos flores, y más un día como hoy, el día de San Jordi, que es el de los regalos de rosas, pero es difícil escuchar a la gente, es complicado atender a toda la gente, pero creemos que es necesario e imprescindible no solo escucharlas, sino intentar comprender por qué te explican las historias. Y obviamente luego tiene uno que analizar, tiene que decidir, tiene que valorar, tiene que tomar sus decisiones, obviamente. Pero si no escuchas dónde estás, si no tienes los pies en el suelo, si no intentas vivir alejado de esa burbuja del poder, de la parte, digamos, más insípida, podríamos decir, incluso, de la economía, vamos a decirlo así, sin esa vinculación directa con el dinero, seguramente es muy difícil explicar historias. Porque las historias al final dependen de tantas cosas y tantos factores que cuando uno tiene la necesidad de explicarlas, cuando uno tiene la necesidad de explicar cierta cosa sin un criterio unificador, tiene tendencia a alejarse de la realidad. Y al final la respuesta fácil es, no, si yo explico esto y punto. Pero a veces, para explicar las cosas, hay que escuchar a todo el mundo. Y aunque no lo crean, algunos creemos que cuando uno lanza la política, lanza incluso la comunicación desde una supuesta moralidad, tiene un problema muy complejo. Y es que es muy complicado seguir manteniendo los pies en el suelo, tengas un partido con 5 votos, tengas un partido con 100.000 votos. Imagínense con 2 millones de votos. Es muy difícil tener los pies en el suelo. Ponemos otro ejemplo claro, siendo deportista, por ejemplo, de élite, que no siéndolo. Es muy difícil tener los pies en el suelo explicando historias o no explicándolas. Es más fácil dejarte engañar, creerte que sabes más que nadie y pensar que lo que tú dices, como se diría vulgarmente, va a misa. Nosotros siempre hemos planteado y seguimos planteando
que la gracia de explicar historias no es que la gente las crea, no es convencer a nadie, es simplemente que la gente tenga otro argumento, otro punto de vista para tomar sus propias decisiones. Y en eso siempre hemos dicho que debería ser la política. La política no está para convencer a los votantes, la política está para que los votantes crean que tú lo vas a hacer mejor que otro. Y en ese sentido vemos en la campaña de Madrid dos líneas diferentes. Vemos la línea de aquellos que solo quieren a los suyos, que solo quieren a los convencidos, y vemos la línea de aquellos, y lo estamos viendo incluso en las encuestas, que lo que quieren es que el votante elija quien crean que mejor lo va a hacer. Y en ese vínculo, y entramos ya en el tema de Madrid, está claro que mucho votante de izquierda, que se definiría de izquierda, es capaz de votar a Ayuso no porque sea ahora de derechas, no porque se ha convertido en el discurso de izquierda tradicional en un facha, no, sino porque simplemente creen que lo puede hacer mejor que su candidato. Y eso para nosotros es pura y esencia democracia. La democracia, claro que tiene que tener detrás ideas, pero lo que tiene que tener detrás en el siglo XXI es gestión y capacidad de gestión. Transparencia y capacidad de explicar las cosas. Y entramos aquí, antes de entrar a lo de Madrid, porque es un tema también mucho de moralidad, en el tema este de la reforma laboral, que tantos vítores está centrando en la ministra Yolanda Díaz, de Podemos. Recordemos, la ministra, por cierto, que en su territorio, Galicia, sacó de 12 a 0 diputados, es decir, que parece que no conectaba, ya veremos si vuelve a conectar, con el escenario, a pesar de la campaña pública enorme. Sorprende, y vamos a poner varios ejemplos para que se entienda de una manera rápida. Sorprende que nos vendan que la reforma laboral ha satisfecho a Europa cuando nadie sabe qué se ha planteado. Hombre, esto es como decir, hemos firmado a tu pariente o a tu familia, acaba de firmar una hipoteca de 2 millones de euros. Bien, bien, qué satisfacción. Y no le dices que a lo mejor tienes que pagar cada mes 1 millón de euros para devolverlo con un tipo de interés del 25%. Y firmada 6 meses. Pues eso es lo mismo. No se puede vender que la reforma laboral es un éxito sin explicarla. ¿Qué miedo hay a explicar la reforma laboral? ¿Estamos delante de otro acto de amoralidad? De intentar vender el resultado sin explicar el contenido. Algo muy propio de Podemos. Y no se entiende, y aquí entramos al tema de la comunicación, que ningún medio esté preguntando qué puñetas ha acordado Yolanda Díaz con Europa. Es más, a este paso parece que no se sabrá hasta pasadas las elecciones de Madrid, con lo cual imagínense qué contenido debe tener, porque filtran algunos sindicatos y los empresarios que ellos lo desconocen. Entonces, ¿qué puñetas estamos negociando? ¿Cómo se puede vender un éxito de algo que no se conoce? Me han contratado mañana en Telefónica. Bien. ¿Cuánto cobrarás? No lo sé. ¿Qué horario tendrás? No lo sé. Hombre, creemos que el contenido es muy importante, y más en un tema como la reforma laboral. Parece que estos escondites, estas formas de ocultar las cosas, parecen otro llamamiento, digamos, a mantener la moralidad como forma de política. Y parece que hay miedo, y hay que decirlo así de claro, hay miedo desde el ministerio, desde la vicepresidencia, a explicar exactamente qué se ha acordado. Porque si fuera tan fácil lo que se ha acordado, lo normal es decir, señores, acabamos de llegar con estas condiciones a este acuerdo con la Unión Europea. Están súper satisfechos. Ya veríamos, si la Unión Europea dice que eso es el acuerdo, ya veríamos qué dicen las partes implicadas. Porque la sensación es que hemos dicho que hay un acuerdo, la Unión Europea, como no hemos dicho en qué se plasma el acuerdo, no puede decir nada, y nosotros mientras nos guardamos la información hasta que consideremos oportuna decirla, y ya veremos entonces si el acuerdo es o no es acuerdo. Y esas formas extrañas de hacer política nos llevan un poco a siglos pasados, a siglos donde no había democracia y a siglos donde las decisiones se tomaban
e insistimos en la parte inicial del programa de hoy, se tomaban por una cuestión de moralidad, por una cuestión de superioridad intelectual, por una cuestión de falsedad en los conceptos democráticos. La democracia es que todos nos impliquemos. Y si no sabemos qué se negocia, si no sabemos qué se habla, pues difícilmente podemos decir que estamos en democracia. Los métodos de Yolanda Díaz, hay que decirlo con claridad, no son precisamente democráticos, usa la información de una manera torticera para engañar a la gente. El problema es que estamos en el siglo XXI, lo hemos dicho en alguna ocasión, y ocultar información no es como en 1950, no es como en los regímenes anteriores, digamos, tanto de un lado como de otro, no es la Rusia aquella de los años 60. No, aquí estamos en la sociedad de la comunicación, de la información, con lo cual creemos algunos que tardará poco en filtrarse qué realmente se cree que se ha pactado, y esa información, cuando salga, va a dejar en evidencia a la vicepresidenta. Y va a dejar en evidencia sobre todo el planteamiento de Podemos. Parece claro que Podemos sigue para algunos camino a la destrucción, y sigue camino a la destrucción porque sigue haciendo la misma política que ideó Pablo Iglesias. Decir una cosa en público, hacer otra cosa en privado. Y eso en política, en el siglo XXI, lo remarcamos profundamente, es un error conceptual. Hace 50 años era fácil engañar a la gente. Ahora creemos algunos que no es tan fácil, a pesar de prostituir a la mayoría de medios de comunicación. Y hablando de temas que seguimos replicando aquí prácticamente a diario, hoy nos hemos despachado con 2 entrevistas a los 2 líderes del Partido Popular en Madrid. Almeida y Ayuso, o declaraciones en el primer caso, y concitan prácticamente lo que vamos tiempo diciendo. Vamos a leerlas porque yo creo que será más fácil analizarlas tras su lectura. Dice Almeida, lo que consiga Ayuso, ojo, dice Ayuso, no dice el PP, el 4 de mayo va a ser un punto de inflexión. Hasta ahí podemos leer. No recordaba movilizar tanto al centro derecha. Fíjense que ya engloba al centro derecha, Almeida. Un tipo inteligente, vamos a decirlo también con claridad. La frase la repetimos, lo que consiga aquí Ayuso el 4 de mayo va a ser un punto de inflexión. No recordaba movilizar tanto al centro derecha. Lo que explica la propia Ayuso en una entrevista, creemos que era en OK Diario. Si Sánchez saca mal resultado, el 4 de mayo debe irse. Claramente una apuesta de Estado. Y la segunda, que para nosotros sale en un subtitular, pero es bastante más clara. Con un discurso claro, vuelven al PP los votantes que se han ido. No hay que ser tampoco un gran intelectual ni un analista lingüístico. Con un discurso claro, vuelven al PP votantes que se han ido. Obviamente, los votantes que se han ido era porque el PP no tenía un discurso claro. Parece obvio que es una crítica, velada o no velada, porque ya empezó a haber críticas no veladas a la gestión de Casado. Ayuso insiste que el discurso claro es el que hace que vuelvan los votantes al PP, ataca directamente a Casado, que no lo quiera ver, que no lo vea. Si Sánchez saca un mal resultado debe irse, se postula en esa posición y le refrenda a Almeida con lo que consiga aquí Ayuso el 4 será un punto de inflexión. Fíjense que no hizo un punto de inflexión en el gobierno, no hizo un punto de inflexión en el partido, hizo un punto de inflexión y se queda ahí. La comunicación precisa hasta el punto preciso. La palabra, la frase acaba en inflexión. Y no recordaba Almeida una movilización del centro derecha, como la actual. Con lo cual, en otras palabras, está diciendo que Casado no movilizaba al centro derecha, ni Casado, ni nadie anterior. Lo cual, ciertamente, vamos a decirlo, viendo los resultados de las encuestas de Madrid, parece que ambos candidatos no, Almeida y la candidata Ayuso, tienen parte de razón. Y se puede resumir rápidamente. Lo primero, que este PP, ¿por qué es PP? Porque utiliza las siglas de PP, a diferencia decimos de Feijóo, que utilizó su nombre y se alejó de las siglas. Aquí están concitando, digamos, ponerse a las espaldas el PP, está movilizando lo que no había movilizado nadie, incluido Casado. Y está dando un discurso claro,
que hace que vuelva el votante del PP y que hace, lo que hemos dicho en más de una ocasión, que se diluya aquel votante del PP al famoso del 0 al 10 que decimos, el votante que estaba en el 7 que podía tender a Vox, incluso alguno que estaba en el 8 que podía tender a Vox, acaba volviendo con un discurso claro al Partido Popular de Ayuso, no de Casado. Casado se mantiene en su discurso del 5 al 6 y ahí el 6, 7 y 8 se van a Vox. Pero en el momento que el discurso del PP se estira hasta el 6, 7 y 8, vuelve el votante del PP a su reducto, entre comillas, natural. Y eso, como indican Ayuso y Almeida, lo está provocando estos nuevos, llamamos nuevos por decir, nuevos candidatos, por decirlo de alguna manera así, que aunque hayan sido colocados por Ayuso, es como aquello de que Saturno se come a sus hijos. Es decir, parece claro que la opción de cambio, el punto de inflexión que dice Almeida, no es solo en el gobierno, sino es en el Partido Popular. Y aquí hay que decir una cosa rotunda. Un cambio en el Partido Popular significaría un cambio en la Moncloa. La dinámica, la fuerza que están teniendo estos candidatos, refrendados por otros candidatos locales, pueden llevar al Partido Popular a una situación que hace años no tenía. Salvar al soldado Casado, la política de Iván Redondo los últimos meses, se ha convertido en la rémora de la oposición de este país. Para llegar a la Moncloa saben algunos que deben estirar al máximo el partido hasta el 7, el 8. Y dejar ese 9 y 10 incluso si quieren en terreno de Vox, que como han hecho en el debate del otro día, saben perfectamente cuál es su territorio, saben cuál es su límite y no intentan arañar más allá de lo que tienen. Y son a veces, y pueden ser un complemento, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, igual que Podemos puede pasar como un partido democrático, Vox obviamente lo es. Igual que se puede pactar para el gobierno con un partido, se puede pactar con otro. Y eso son cosas elementales que en democracia hay que saber. Como parece que también habría que saber cosas, y vamos a un tema que hablamos anoche sucintamente, pero vamos a intentar liquidar rápidamente, nunca mejor dicho. Hombre, quien se crea a estas alturas que unas balas se meten en un sobre, pasan los controles de correos, pasan los controles del ministerio y llegan al despacho del ministro o del vicepresidente, hombre, podemos calificarlo de muchas cosas, pero sobre todo podemos calificarlo de ignorante. Si alguien se cree que unas balas pasan las máquinas de correos, que pasan todos los controles del ministerio, hombre, es cuanto menos extraño. Vamos a dejarlo ahí. Es más, a nosotros nos sorprende una cosa incluso formal. Las cartas salen el 19 y llegan el 22, de Madrid a Madrid. Hombre, desconocemos exactamente cómo funciona en ese caso correos, pero nos sorprende de que pasen todos esos mecanismos que han ido directamente, las han depositado en la puerta del ministerio. Directamente las cartas pasan los escáneres del ministerio y nadie detecta que hay balas. No estamos diciendo que no existan las cartas, no estamos diciendo lo que no estamos diciendo. Que puede haber un chalado, unos chalados que se dedican a enviar cartas y que hay que perseguirlos y detenerlos, totalmente de acuerdo. Que los mecanismos de control, si fuera el caso que han llegado al ministerio, han fallado, hay que implicarse y ver qué ha pasado. Que se haga la campaña de publicidad, de victimismo que se ha hecho. Hombre, algunos desconocemos si es más peligroso tirar una piedra a la cabeza de un candidato o poner una bala en un sobre. Algunos lo tenemos claro, tienes más riesgo que te caiga a la cabeza y te reviente que un chalado ponga una bala dentro de un sobre. En el hipotético caso de que la bala tuviera remitente. Al final estas historias es como lo de Cartagena. Recuerdan que ayer volvió a citar Pablo Iglesias. Mucho ruido ese día y luego silencio. Estamos asistiendo a ese momento de la sociedad española donde la algarabía, las formas
extremas intentan concitar un odio cuando lo que se necesita es tranquilidad, relax, análisis e intentar ver las cosas de una manera plácida. Son tiempos complicados, no lo vamos a negar, son tiempos económicos mucho más complicados de lo que parecen. Son tiempos donde incluso, como estamos diciendo, nos venden historias como la reforma laboral sin explicarnos lo que hay. Son tiempos de poca transparencia. Pero fíjense, poca transparencia en la reforma laboral y explicaciones hasta con sobres en temas de victimismo. ¿Por qué no nos explica hasta con el sobre la vicepresidenta qué ha pactado o qué supuestamente ha pactado con Europa? ¿Por qué no pasa al contrario con lo de las balas? Parece que la información tiene un solo destino y el destino parece que es crispar el ambiente, vender que una parte del gobierno o que el gobierno está haciendo satisfactoriamente las cosas cuando la realidad de los ciudadanos, de lo que decíamos al principio, los que escuchamos la calle, los que vemos la calle, los oyentes que están en la calle, es una totalmente diferente. Y la realidad no es, como en el siglo pasado, la que nos cuentan los medios, no. La realidad es la que vemos, la que nos informamos en redes, en diarios, en todo. En la mezcla de todos donde cada uno saca su argumento. Y al final, con la comunicación extensa de este siglo, con la información extensa, es muy difícil vivir de la moralidad. Porque o tienes los pies muy asentados o tienes la cabeza muy colocada, o difícilmente puedes jugar con argumentos de mentirijilla del siglo pasado a intentar hacer política. Hay que estar, insistimos en una frase que llevamos también mucho tiempo diciendo, hay que tomarse estos momentos difíciles, complicados, nadie lo va a negar, estamos en el fondo, como hemos dicho, desde hace días ya, tocando fondo y no parece que nos vayamos a levantar en mucho tiempo, hay que intentar mantener la calma, intentar mantener la tranquilidad e intentar no dejarse llevar por la crispación. Lo estamos comentando estos días en el chat, que intentemos tranquilizarnos. No se va a ningún lado diciendo tú eres un no sé qué, tú eres un no sé cuánto, tú eres no sé qué. Expliquemos los hechos. Todos tenemos ganas a veces de insultar, todos tenemos ganas de salir de madre, todos tenemos ganas de todo eso. Pero pensemos y reflexionemos. Sobre todo cuando estamos en un momento difícil, cuando la gente ha pasado un momento difícil, no solucionas nada. Imagínense el típico, un crédito bancario, diciéndole al gestor de tu banco, eres un hijo de no sé qué y me has engañado. Así no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan intentando analizar todo, intentando mostrar el máximo de tranquilidad y en ese camino siempre nos van a encontrar. Quienes crean que el fanatismo, la radicalidad, la violencia verbal y otras cosas son el camino, creemos que simplemente lo que quieren es incendiar una sociedad que ya está bien quemada, vamos a decirlo así, y que ahora lo que necesita precisamente es tranquilidad, paciencia, porque al final todo, como nos recordaban hoy también, todo lo que se está explicando, todo lo que se ha estado analizando, más lentamente o más deprisa está apareciendo. Porque al final, cuando la sociedad realmente es la sociedad de la información, como es la que estamos, se hace muy difícil seguir engañando como el siglo pasado. Vamos a continuar aquí a diario. Hoy recordemos, es viernes, hoy seguramente no habrá programa nocturno, los viernes saben que no hay, les vamos a dejar descansar, aprovecharemos algunos también para descansar un poco, e intentar disfrutar unas horas de tranquilidad. Eso sí, como siempre, vamos a estar atentos por si hay alguna novedad y no podemos decir nada más, que disfruten del día hoy del libro, disfruten aquellos Jordis, Jorge, etcétera, de su aniversario, de su santo, regalen rosas, regalen libros, intenten esbozar una sonrisa, intentemos mantener todos la tranquilidad, lo que tiene que caer, caerá. No por gritar más, por elevar más la voz, haremos que las cosas vayan más deprisa. Precisamente la violencia verbal, los excesos verbales, lo único que hacen es concatenar enfados y precisamente lo que hacen es convertir
los cambios a veces en más lentos. Vamos todos pues a seguir con esa tranquilidad, con esos ánimos, seguimos haciendo un gran trabajo las hormiguitas, ponernos en valor lo que hemos hecho con el Consejo General de Poder Judicial, con los mensajes Europa, dar una felicitación a todos aquellos que lo hicieran y lo pensaran, y entre todos vamos a continuar con esta labor. Como siempre decimos, seguimos.